Bueno, gracias por esta acogida. La verdad es que este, este documental, cuando me lo propusieron, me lo propuso una fundación de Costa Rica, porque querían de alguna manera explicar un poco mi trayectoria, y yo les dije de entrada, les dije, pero si yo todavía no estoy muerto, ¿cómo me vais a hacer a mí ahora un documental? Pero bueno, luego me convencieron porque dijeron, hombre, creo que estaría muy bien que la gente joven pudiera entender un poco de qué va la ecología urbana. También que pudieran entender que es posible hacer cambios sustantivos en realidades que son muy complejas, en ciudades que son también grandes y, digamos, es muy complicado hacer cambios sustantivos. Y dije, bueno, vale, si es por eso, pues va, hagámoslo. La verdad es que el presupuesto era mínimo, pero habían una pareja que eran venezolanos, afincados en Costa Rica, ahora están en España, dos chavales magníficos que han hecho una obra que para mí es muy digna, con un presupuesto que creo que es más pequeño que la comida que hemos tenido hoy. Pero bueno, no. No es broma, pero en cualquier caso está muy bien, ¿vale? Yo ahora me interesaría incorporar otros elementos de reflexión, en este caso en un objeto de transformación en las ciudades que creo que es de los más importantes que tenemos ahora mismo y que tiene que ver, digamos, con el modelo de movilidad que hay prácticamente en cualquier ciudad del mundo. Los coches nos han invadido y parece que nosotros, las personas, somos un elemento suplementario, secundario. Me da la sensación de que tengo como un tercer grado con esta luz tan fuerte. ¿Podéis bajarlo un poquito? Un poquito solo. Vale, gracias. Pues eso, ¿no? Entonces, yo os explicaré uno de los proyectos de varias ciudades, algunas cosas de varias ciudades, pero que yo creo que ahora mismo es necesario poner encima de la mesa. Yo creo que hemos pasado por una etapa en donde se ha hablado mucho de medio ambiente, se ha hablado de aspectos, digamos, tanto de escala local como escala global, siempre con la intención de mejorar. Yo lo siento, pero ahora yo creo que ya no es una cuestión de mejorar el futuro. Yo creo que estamos en el escenario de asegurar el futuro, que es muy distinto. Estamos en otro paradigma. Y nos desgallitamos diciendo lo mal que está, lo que deberíamos de hacer, pero no se hace. Hablamos y hablamos y hablamos. Nos culpabilizamos, algunos, otros no, Pero yo creo que ya es el momento, creo que de organizarnos, porque de lo contrario el nivel de incertidumbre cada vez es tan grande que viene desde muchos puntos de vista, no solamente los ecológicos, el de la inteligencia artificial. Hay un montón de elementos encima de la mesa que nos dicen que hemos pasado líneas rojas que son claves para el futuro de la humanidad, incluso del propio planeta en buena medida. Por tanto, yo creo que ya está bien y que hemos de reivindicar lo que hay que reivindicar. Yo tengo una cierta edad, yo todavía veré mucha catástrofe, pero los que sois más jóvenes, yo creo que la situación es para plantarse, así de claro. Y yo creo que la gente joven lo va a quemar todo, tarde o temprano, porque no hay más remedio, porque no hay futuro, o el futuro, digamos, viene con muchas incertidumbres. Por tanto, todo lo que hagamos para anticiparnos a ese futuro, que incrementemos nuestra capacidad para anticiparnos, siempre será poco. Yo os voy a traer aquí algo que, desde mi punto de vista, permitiría cambiar tantas cosas, como dice el documental, sin cambiar nada. Simplemente poniendo conocimiento, ciencia y creo que experiencia. Por tanto, os voy a explicar un poco algo que se ha desarrollado en Barcelona, que es
el proyecto este de les superilles, supermanzanas en castellano, superilles en catalán. Esta es la realidad actual, que es una realidad que en rojo representa que está mediatizada por el paso de vehículos, por artefactos mecánicos. Esto tiene unos impactos increíbles sobre la salud, sobre la habitabilidad, sobre la ocupación del espacio urbano, sobre todo. Es el que genera más disfunciones en nuestras realidades, en nuestra latitud. En otros lugares quizás se ha de incorporar otro tipo de aspectos, también los mismos, pero otros aspectos como es el vivir con miedo, la inseguridad, todo este tipo de historias que nosotros aquí no lo vivimos tan fuerte como se vive en otros lugares. Pero bueno, en principio, si queremos cambiar este escenario de disfunciones, este escenario de impactos, porque la ciudad es el principal emisor de gases de efecto invernadero, por ejemplo, relacionado con el cambio climático. Si lo queremos cambiar, ¿qué hacemos? O cambiamos el modelo o no funciona. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Ese es el problema. Esta es la realidad. En Palma, en Barcelona y en todos lados. Pero el problema, por eso a mí me ha gustado tanto este congreso, esta Bienal B, porque incorporadas todas las cosas que tienen que incorporarse. ¿Y sabéis cuál es el principal problema? Yo os voy a demostrar que técnicamente tenemos cómo resolverlo. Sabemos cómo resolverlo. Si a mí me dejan, yo Barcelona la cambio en 4 años. Entera. También a nivel económico. Ya veréis por qué. Pero ¿qué pasa? Que a nivel cultural no soy capaz. Porque tenemos un coche en el cerebro incrustado. Es moderno, ¿eh? Este elemento físico es como la gastronomía esta moderna desestructurada. Pero al final es un coche, el que tenemos dentro. Cualquier cosa que pensemos, ¿y cómo llegaré? Y el coche por dónde pasará. ¿Y cómo lo hace? Siempre estamos pensando en lo mismo cuando estamos hablando de calles y de ciudad. Ese es nuestro problema. Entonces, el grave problema que tenemos es la resistencia al cambio de hábitos, y el hábito está ligado a esa avalancha, a ese tsunami de comunicación que durante 100 años nos han ido machacando una vez y otra vez y otra vez. Los primeros grandes anuncios en los periódicos en color eran coches así de grandes. ¿Entendéis? A página entera. Primero, incluso hasta en portada. Es continuo. Además con imágenes totalmente engañosas, que iban por la naturaleza. O sea, un desastre. Y todo eso se mete aquí dentro. Y ahí lo tenemos. ¿Quién es el guapo de sacárselo? Ese es el problema que tenemos. Es que es un problema gravísimo. En definitiva, ahora estamos así. Llevamos a los niños, como les digo aquí, hasta CATS, porque es un peligro. Porque solamente se tiene que equivocar una vez y está muerto. Y lo vivimos con toda la normalidad del mundo. Esas ciudades que están hechas para esos artefactos inhumanos, porque no llevan la velocidad de lo humano. El modelo de supermanzanas lo que hace es precisamente liberar, en el caso de Barcelona, prácticamente el 70% del espacio que hoy está dedicado al paso de vehículos. En Barcelona representaría la liberación de prácticamente 2.500 calles que se convertirían en calles para los peatones. Se dice pronto, ¿eh? ¿Cuántas calles tenemos aquí peatonales? 2.500 calles. El 70% de las calles de la ciudad se convertirían en calles con prioridad para el peatón, compartidas. ¿Se puede entrar con el coche? Sí, pero a 10 kilómetros por hora. El que manda es el que va más lento. En definitiva, tenemos la posibilidad de liberar casi 7 millones de metros cuadrados. Sería el proyecto de reciclaje más importante del mundo, simplemente rediseñando las redes. Solo rediseñando las redes. No he hecho abajo ni un edificio, súper barato. Hacer esto con urbanismo táctico cuesta para toda Barcelona 503 supermanzanas
menos de 300 millones de euros. 300 millones. Si los hacemos en 10 años, son 30 millones cada año. 30 millones cada año. El presupuesto último, porque este documental ya lleva unos años, el presupuesto último del ayuntamiento fue de 3.800 millones de euros. Hacer cuentas que son 30 millones sobre 3.800. Nada. 0,07%. Por tanto, no es un problema económico y tampoco es un problema técnico, porque para poder hacer esto, yo tan solo necesito reducir un 15% el tráfico vehicular. Con un 15% consigo liberar el 70% del espacio. Y todo funciona. Hasta tal punto, yo fui el redactor, digamos, principal del Plan de Movilidad de Barcelona y el año 2023, que se hizo la última encuesta de movilidad, no habíamos reducido un 15%, habíamos reducido un 25%. O sea que se pueden hacer las supermanzanas mañana si queremos. En definitiva, técnicamente está resuelto, económicamente no es un problema. El problema, insisto, es un problema cultural, de estilos de vida. Luego nos quejamos, pero ahí es donde está el problema. Por tanto, es tan importante actos como este, en donde la cultura, todos los elementos, digamos, que nos atraviesan, porque al final somos entes integrados, tienen que estar presentes, digamos, en la solución. Y si no, yo soy psicólogo también y entiendo muy bien qué representa para el comportamiento humano este tipo de consideraciones. Este es cómo funciona Supermanzana, esta es la situación actual. Y esto, el actual quiere decir que tendría que estar en rojo según aquel mapa, pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo va por todos lados, ¿vale? Esto es un error, como una catedral de los planificadores, porque claro, si yo me encuentro que quiero ir por aquí, por esta calle, resulta que otros que van por aquí, y otros por aquí, y otros por aquí, quieren hacer lo mismo que yo, que es llegar al destino lo más rápidamente posible, pero a las velocidades que vamos, lo más probable es que me tenga que parar cada 100 metros, lo cual es de una ineficiencia increíble porque no hemos acomodado el vehículo privado a las características de velocidades que tiene ese artefacto, con lo cual es de una ineficiencia brutal. Ese es nuestro problema. En cambio, cuando lo hacemos a través de plantear una superficie enmarcada por esos límites en color negro, que nos permite, de alguna manera, tener 400, 500 metros de lado, entonces estamos acomodando y, por tanto, urbanizando, o si queréis, domesticando el coche a la ciudad. ¿Entendéis? Y no al revés. Esto es como lo de la diana, ¿entendéis? Que me han hablado esta mañana. Se trata, digamos, de poner la diana luego. Por tanto, aquí la tenemos. La idea es, al final, que podemos liberar todo esto. Y tenemos dos mundos. El mundo de la conexión para las mercancías y las personas y el mundo para el contacto social. Como si fuera un pequeño pueblo pacificado en donde el niño pueda jugar en la calle. Un día mi hijo de 6 años, ahora ya tiene 14, me preguntó: papá, necesito llevar de deberes que me expliques qué es lo que haces. Y yo se lo expliqué. Al cabo de media hora, él me levantó la mano y me dijo: ya lo tengo. Y dice: mi papá se dedica a mejorar las ciudades para sus ciudadanos. Punto. Convierte las calles en plazas. Es la síntesis mejor que uno puede mejorar. Es brutal. Porque cambia radicalmente el sentido. Pues ese es mi hijo Paul. Por tanto, la idea, digamos, es buscar un mundo de comunicación y un mundo, digamos, en donde el transporte nos permita ejercer las arterias que funcionen, digamos, para que la organización no se pierda, ¿vale? Entonces, a nivel de peatones,
esta es la situación actual. Vamos muy bien, en Barcelona. Ojo, tenemos casi el 20% ya de calles con prioridad para el peatón. Un 20% hay muy pocas ciudades que lo tengan. Pero la propuesta es llegar a esto. Es un cambio que no tiene absolutamente nada que ver. Y esta es la realidad que ya se empieza a ver. Cuando vayáis a Barcelona, no me llaméis todos porque no tendré tiempo, pero alguno a lo mejor sí lo podría pasear, Pero la idea es una ciudad que no tiene nada que ver una con otra, para nada, E insisto, con ese 25% de coches menos, hoy funciona mejor la ciudad. Alguien que decía que económicamente nos íbamos a ir al traste, es justo lo contrario. El problema que tenemos quizás es que vengan demasiados turistas, eso es otro tema. Por tanto, hemos de frenar un poco, pues claro, esto que os decía antes de las supermanzanas, el sistema ese de bucles, en principio todo el mundo puede entrar para poder dejar un bulto, para poder llevar a una persona mayor, cualquier cosa, o sea, es súper flexible, pero a 10 kilómetros por hora dentro. En la periferia es a 30 kilómetros por hora. Bueno, pero lo más radical de todo es esto, ¿lo ven? Esto es lo más radical de todo. Reivindicamos ser ciudadanos. Los que planifican, su máxima aspiración es convertir un área en un área peatonal. Un peatón es un modo de transporte. Y nosotros como personas somos algo más que alguien que se mueve ni que sea a pie. Porque tenemos derechos como el del entretenimiento, el del intercambio, el de la cultura, el del arte, incluso el derecho a la discusión y al debate democrático, el espacio público como ágora. Y además, el desplazamiento, sí, a ser posible a pie, pero eso es un derecho respecto a un conjunto de derechos tremendos. ¿O es que el niño no tiene derechos? ¿Es que no es ciudadano? ¿O es que el ciudadano solamente es aquel que tiene capacidad para ir a votar? No, es ciudadano porque ocupa la ciudad, porque ocupa el espacio público. El espacio público, como decía en el documental, es la casa común. Es lo que hace ciudad, si no, no hay ciudad. Hay urbanización, es distinto, eso es otra cosa, eso es un desierto que se genera por intereses económicos, pero no para intereses, digamos, para vivir en convivencia. Es una cosa totalmente distinta. Ahora, ¿cuándo empieza el espacio público? Bueno, empieza porque se generan relaciones complejas. Yo cuando tengo una molécula de agua, no veo la humedad por ningún lado. Y otra molécula, tampoco, y otra. Y llega un momento, ¡pum!, que aparece la humedad, que es una de las características de los sistemas complejos. Y en la ciudad le pasa lo mismo. Yo tengo casas, tengo espacios urbanizados. Y llega un momento que cuando tengo suficiente población y suficiente número de actividades distintas, ¡pum!, aparece el espacio público. Ahí está la ciudad. Y eso es lo que no podemos perder, porque nosotros, como españoles, es el patrimonio más grande que tenemos. Y lo estamos perdiendo. El urbanismo que se hace es un urbanismo que diluye la ciudad, la extiende en el territorio, genera, digamos, espacios desérticos, un desastre. Por tanto, aquí está el cambio radical. Radical quiere decir que vamos a las raíces, porque la planificación está pensada para las personas y para las leyes de la naturaleza. La economía viene luego, viene sola. Ahora, cuando tenemos todo ese tinglado de bancos, aseguradoras, colegios profesionales, ayuntamientos, todo el mundo, digamos, ver cómo depredamos el territorio para poner, digamos, la maquinaria económica en marcha. Ahí estamos. En la democracia española se ha ocupado más de 2 veces y media suelo urbano que no lo había hecho España en toda su historia. En 30 años. O sea que, ojito, ese es el ritmo al que vamos. Por tanto, el otro día cuando me preguntan a mí en el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid, ¿y qué hacemos? Pues no hagas ninguna unifamiliar más.
ya está bien, hagamos ciudad. ¿O qué piensas? ¿Que esto no tiene límites? Pues no es así. Y ahí está. Ahí está. ¿Lo veis? Ahí se estaba discutiendo el futuro del espacio público para Barcelona. Otra de las cosas muy interesantes, cuando me pase de tiempo me dices que corte y que corto, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, otra de las... Está súper interesante. Sí. ¿Tienes aquí el temporizador? Ah, O fantástico. sea, tenemos tiempo de sobra. Ah, vale. Pues otra de las cuestiones muy interesantes que ha aparecido últimamente, porque cada 3 meses aparece un nuevo tipo de ciudad. Que si la ciudad es saludable, que si la ciudad sostenible, que si la ciudad de los cuidados, que si la ciudad de los 15 minutos, que si la ciudad... van saliendo. De lo que se trata es de saber cuál es el modelo que hace posible todos esos tipos de ciudad. ¿Entendéis? Esa es la cuestión clave. Por tanto, nosotros necesitamos plantearnos, entre otros, ese modelo urbano, hacia dónde va. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una ciudad en donde la economía funcione porque lo que hacemos es quemarlo todo, los recursos, el suelo, los materiales y la energía, o implosionamos y empezamos a crecer, digamos, incorporando la información como el elemento clave. Pues en el caso, por ejemplo, de Barcelona, nosotros tuvimos esa gran discusión que se frenó de golpe por una batalla política, porque en su momento Maragall quería hacer la corporación metropolitana como un gran ayuntamiento. Pero Pujol pensó, hombre, si hacen esto, son más de la mitad de Cataluña, con lo cual es un contrapoder, tengo que reventarlo. Pero fue bien porque entonces Barcelona se pensó a sí misma. Y entonces incorporó una estrategia que no estaba relacionada con el crecimiento a través del consumo de suelo, de nueva urbanización, de nuevo consumo de materiales, de recursos, etcétera. Y se pensó, digamos, en incorporar la innovación, incorporar la digitalización, incorporar actividades densas en conocimiento como estrategia. Y así ha ido muy bien, muy bien. Pues bien, en el caso de Barcelona, ese proceso de transformación, no este en concreto, toda la historia ha ido de alguna manera cuajando, cristalizando una complejidad urbana muy elevada, de manera que finalmente, cuando se están planteando las supermanzanas, hemos podido comprobar que la situación de partida puede llegar a tener un número de actividades X, pero cada vez que hemos construido una supermanzana, la actividad económica se ha incrementado como mínimo un 15%. En algunos lugares hasta un 60% o más de actividades. O sea que es un motor para, de alguna manera, desarrollar la economía. O sea que nadie puede decir que es que lo que vamos a hacer es nos vamos hacia el desastre, pues es al contrario. ¿Vale? Y en el caso de Barcelona, os traigo aquí esa idea, digamos, de la proximidad como un elemento clave para el desarrollo y el funcionamiento y la organización urbanas. Estos son, lo veis aquí, son iconogramas, son ideogramas, de hecho. Yo me inventé, ahora lo veréis, un diccionario para leer la ciudad. Es como si fuera el ADN. En este caso tenemos aquí unos puntos dispuestos con coordenadas de las actividades en un trozo de la ciudad de Barcelona. ¿Vale? Esto lo hemos ampliado y aquí nace el diccionario. No he puesto todos los puntos porque si no se pone uno encima del otro, pero en principio tenemos esa posibilidad de poder establecer un mensaje. En el momento en que yo tengo un mensaje, a través de la teoría de la información, puedo saber el nivel de organización, por tanto de información que contiene ese mensaje. ¿Entendidos? Con lo cual, finalmente, bueno, esta es la fórmula de Shannon y Weaver, que es la medida de una entropía, para saber, digamos, el nivel de diversidad que yo tengo aquí dentro. ¿Vale? Y esto lo puedo plasmar en un mapa, con lo cual me da el nivel de organización y el nivel de complejidad organizativa que yo tengo en cada parte de la ciudad.
¿de acuerdo? Estas son las densidades de las actividades. Y aquí viene el tema. Viene que yo tengo la posibilidad de saber el nivel de cobertura que tengo de las actividades que consideramos cotidianas o básicas. Y en este caso, cuando yo tengo esto de aquí, no lo veo muy bien, me parece que son 6, ¿vale? Cuando tengo estos colores verdes fuertes, quiere decir que a menos de 300 metros del punto en donde yo estoy, tengo 6 actividades básicas, una panadería, una farmacia, todas esas cuestiones, digamos, que consideramos que son cotidianas, que necesitamos cerquita de la casa, ¿vale? Las tengo a tocar. Y estamos hablando de 300 metros, quiere decir 5 minutos. No 15 minutos, estamos hablando de 5 minutos, ¿vale? Lo mismo sucede con el caso de los equipamientos. Los espacios verdes y los transportes públicos luego lo vemos, pero en principio los equipamientos. Estos son lo mismo para 5 equipamientos básicos, educativo, deportivo, etcétera, de salud. Fijaros que hay zonas, digamos, que están desprovistas, son las más ricas, pero y hay otras zonas, digamos, que ya se ve en la ciudad, que están muy bien provistas de los equipamientos básicos, en este caso a menos de 600 metros, ¿vale? Los 300 son 5 minutos, pero cuando yo pongo los equipamientos privados y públicos a la vez, Barcelona está, digamos, totalmente cubierta con sus servicios y sus equipamientos de forma total, ¿vale? ¿Lo ven? Pero en cambio el verde no. El verde es un déficit total. Y necesito cambiarlo. En el del transporte público sí que estoy muy bien servido, pero en el verde estoy fatal. O sea, no tengo, digamos, los niveles mínimos. En el Sánchez de Barcelona tengo 1,85 metros cuadrados por habitante. Eso es ridículo. Aspiramos a 9, 10 metros cuadrados por habitante, como mínimo. Bueno, ¿qué lo hacemos? Ahí vienen las supermanzanas. Supermanzana permite hacer un cambio radical del uso del espacio público y yo puedo sustituir los coches por verde. Y empiezo a incorporar procesos de renaturalización que me proyecten sombra, suelo permeable, etcétera, que me permita reducir las temperaturas dentro de la ciudad. Luego lo veremos. ¿Entendéis? Estas son calles transformadas. Antes estaban llenas de coches, ¿eh? Esta es una calle que es táctica. Maravillosa. Esta era la calle aquella que habéis visto. Mirad en qué se ha convertido. Una maravilla. El lugar de encuentro. O en el caso de Vitoria, por ejemplo, con la propuesta de Supermanzanas, podemos pasar de 47.000 árboles de alineación hoy a más de 80.000, simplemente porque reestructuramos el espacio público, porque nos permite hacer esta sustitución, o incrementar en 150 kilómetros de conectores verdes, que es muy conocida la ciudad de Vitoria por este anillo verde. Pero mirad qué es lo que proponemos con la aplicación de las supermanzanas. ¿Lo veis? Esto ya está construido. Hemos hecho un proyecto con ellos, Next Generation, que, bueno, se conocerá. O este es otro, digamos, que tiene que venir con el soterramiento de las vías del tren y de la entrada del AVE. O en Barcelona, lo que son estas piezas verdes son intersecciones. Intersecciones de 2.000 metros cuadrados. Una plaza de 2.000 metros cuadrados ya es una buena plaza. El que ha estado en Barcelona, en Gracia, por ejemplo, la mayoría de ellas no tienen 2.000 metros cuadrados. Por tanto, yo con la propuesta de Supermanzana, sin tirar ni un edificio, obtengo 163 nuevas plazas de 2.000 metros cuadrados. Digamos, en una supermanzana tipo, tengo 4 plazas posibles. Eso casi es una hectárea. Esto es lo que yo tengo ahora, en tantas. Y ahora esto es lo que ya empiezo a tener. Ya lo tengo. Ya está, esto es verdad. Esta es táctica, pero tan verdad como que está llena de gente, de niños después de la escuela. Es una pasada. O en el caso que estamos haciendo, en este caso en Reggio Calabria, cómo cambia
el hecho de poder renaturalizar porque sacas los coches. ¿Lo veis? Y finalmente, ¿qué problema resuelve las supermanzanas? Pues mira, resuelven, en el caso de Barcelona escribimos un artículo científico con distintas entidades de investigación, también con la agencia. Al final concluimos que si se ponían en marcha las supermanzanas en Barcelona, evitábamos 667 muertes prematuras cada año. Más de 18.000 ataques de asma, más de 12.000 bronquitis agudas, más de 600 hospitalizaciones por problemas cardiovasculares. El coste para la sanidad pública y para la seguridad social, porque la gente no puede ir a trabajar porque está enferma, es de 1.700 millones de euros cada año. Lo que nos gastamos por no hacerlo, cuando en realidad nos cuesta 30 millones al año durante 10 años y se ha acabado. Yo eso se lo pregunté al fiscal general de Medio Ambiente del Supremo, en una ocasión que tuve la oportunidad de preguntarle en una conferencia pública que dio. Y le pregunté, tenemos la solución, está aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, porque eso está aprobado, ojo, por el plenario del Ayuntamiento. Sabemos lo que sucede, el impacto que tiene sobre la salud, también sobre la economía. ¿De quién es responsabilidad?, le pregunté. Y me dijo, uy, esto es muy complejo. Digo, sí, pero hay muertes, y usted lo sabe hoy. Usted no podría actuar de oficio, y se enfadó mucho. Yo no me enfadé, yo me reí porque dije, bueno, ya estamos. Los temas de los accidentes, por descontado, se reduce del todo porque estamos a 10 kilómetros por hora en el interior, que no hay muertes, no hay muertes ni accidentes graves, y la periferia es a 30 kilómetros por hora. Por tanto, se reduce más de un 40% el número de accidentes graves. La contaminación atmosférica se reduce de forma drástica. El ruido, lo mismo. La isla de calor, si incorporamos el verde, cambia radicalmente las características, digamos, de las temperaturas de los materiales superficiales. De hecho, esto es una termografía de un parque pequeño en Barcelona, pero que suponen 4 grados de diferencia respecto al tejido urbanizado de su alrededor. Eso es lo que hace la permeabilidad y lo que hace el verde, porque cada molécula que se evapora capta energía del ambiente y se refrigera el ambiente, porque es una reacción endotérmica. Es el mejor refrigerante que tenemos, por tanto, hay que plantar árboles y hay que permeabilizar el suelo, sí o sí. De hecho, una supermanzana tipo, sin nada de lo que estamos proponiendo, y con lo que estamos proponiendo de generar 2 alfombras verdes, una en altura y otra en superficie, podría reducir un 27% la temperatura superficial de los materiales dentro de ella. Eso representaría entre 2 y 3 grados la temperatura. Y para finalizar, si quieren saber más, dentro de esta web tienen los libros, lo tienen todo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha llegado el momento más interesante, que es que abramos esta ronda de preguntas, de reflexiones. Bueno, por favor, muchísimas gracias. Bueno, yo estaba ahí sentada mientras estabas contándonos. Gracias. Bueno, decía que para aquellos que no conocíais la historia y el perfil profesional de Salvador Rueda, yo creo que ya podemos tener un contexto mucho más general, pormenorizado, en base a sus estudios, a los casos prácticos que se ha llevado a cabo, además de diversos planes urbanísticos, no solo aquí en España, sino también fuera de Europa, incluso de manera internacional. Hace poquito estabas en Ecuador, sí. También en Bogotá. En ellos se está redactando ese modelo también que tienes de planificación urbanística. Yo tengo ocasión de hablar con él en otros tantos encuentros, pero a lo mejor en este caso, con vosotros aquí, pues bueno, lo más interesante, tenemos a Joana con un micro, es que si tenéis alguna duda,
o alguna pregunta, pues que podamos simplemente levantar la mano y empezar, por O favor. alguna idea. O alguna idea, absolutamente. Tengamos la oportunidad de abrir este coloquio y conversar a partir de esta idea o de este marco conceptual, ¿no?, que nos ha... ¿Se oye bien? Sí, si te puedes levantar, a lo mejor sí. estaría bien que nos Sí. diga nombre Sí. y profesión, no de dónde vienes, ¿no? Así para... Soy Manolo, arquitecto permacultor, y mil gracias por toda tu labor, que creo que puede cambiar poco a poco el mundo. Y aparte de las superislas de Barcelona, estamos ahora en una superisla, y me gustaría preguntarte, además de mejorar los termiteros o las colmenas en las que vivimos, también el ser humano no es solo alguien que se aglutina, y estabas hablando mucho tiempo de la densidad, que me parece clave. También hay abejas silvestres que viven solas en un agujerito, en un tronco. Y en Mallorca estamos desarrollándonos hacia algo más extensivo, sin ser extensivo, y saber qué opinas del modelo de lo que son las antiguas posesiones mallorquinas, que lo que es un poco hacer nodos, no tanto densificar tanto como el caso de Barcelona, sino ir a pequeños núcleos en el que el ser humano está más en contacto con el campo, que se está perdiendo esa relación. Sí, yo creo que al final, digamos, estamos hablando de sistemas de proporciones. Está muy bien que el que pueda vivir, digamos, en un lugar como el que tú planteas, lo haga. Yo creo que es fantástico. Incluso el que quiere vivir en una casa unifamiliar, ahí, yo no estoy en contra de nada. El problema es cuando esto se extiende hasta el nivel que hace que los ecosistemas, digamos, en general, empiezan a resentirse y empieza, digamos, a caer como piezas de dominó las variables que son fundamentales para la vida. Yo recuerdo en una ocasión que un muchacho en un congreso en Galicia, un congreso sobre la juventud, me preguntó, pero es que nosotros aquí vivimos del terruño, vivimos con la vaca, con la berza, con un minifundio. Digo, sí, y yo estoy de acuerdo, sí, es verdad. Pero, ¿qué os sucedería si todo el mundo que vive en Vigo, en Lugo, en La Coruña, hiciera lo mismo? Necesito 3 Galicias. O sea, que es un problema de proporciones. O sea, y entonces, la ciudad, lo que tenemos que hacer es que sea un lugar vivible. Esta propuesta lo que hace es incrementar el nivel de calidad urbana y de habitabilidad que nosotros todavía no tenemos presente. De hecho, en la naturaleza, los ecosistemas naturales tienen un proceso evolutivo, se llama sucesión, en donde se van incorporando capas distintas con nuevos organismos, ¿vale?, porque controlan las variables que se denominan de entorno. Controlan la temperatura, la humedad, la entrada de la luz, los caminos. Todo eso está controlado y ese control hace que pueda surgir una planta que está acondicionada y acomodada, aclimatada, adaptada a unas condiciones de humedad y de sombra tremendas, y otros que solamente pueden vivir con unos niveles de radiación solar tremendos. Todo eso, ¿me entiendes?, está pautado y hace que la biodiversidad sea fantástica. Pero controlan. ¿Cuál es el control nuestro? Nuestro control de variable entorno se llama el ruido. ¿Lo tenemos controlado? La calidad del aire. Si vivimos que parecemos que seamos enemigos de nosotros mismos. La ocupación del suelo. Todas esas cuestiones están totalmente fuera de... ¿Por qué no las controlamos para poder vivir en la ciudad? Esa es la cuestión. Si es un ingenio maravilloso, es lo más complejo que ha creado la especie humana. Por tanto, el que quiera vivir en el campo, que viva en el campo, si yo no estoy en contra. El problema es que si todos queremos vivir en el campo, no hay campo. Tengo un pequeño alberca con unos pececitos que realmente se regulan y no crecen.
La cuestión es que no nos limitamos, que crecemos, lo que pasa con el turismo. Entonces, ese modelo más sintrópico que estás generando se podría aplicar a nivel general y intentar limitar un poquito este desmadre. Se llaman modelos territoriales, sí. ¿Qué pasa? Que el modelo actual, el modelo tendencial, es el modelo que se denomina ciudad-región. Quiere decir que todo lo que se asimile a lo urbano es mejor, porque detrás viene consumo de cemento, consumo de hierro, consumo de suelo y consumo de energía. ¿Y eso qué es lo que hace? Crecer el PIB. Y entonces tenemos un tinglado montado, que es una maquinaria trituradora, que lo que hace es eso. ¿Va a favor de qué va a favor? A favor, digamos, de ese crecimiento estúpido. Con lo cual hay que cambiar el modelo. El modelo que yo propongo es un modelo en donde el campo sea más campo y la ciudad sea más ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a trabajar para que el nivel de diversidad de personas jurídicas o de actividades o de organizaciones urbanas se incremente al máximo posible, porque me posicionaré en un proceso de competitividad. La naturaleza es competitividad por definición, ojo, sana, de posicionamiento, y eso viene determinado por el número y la diversidad de actividades. Contra más densas en conocimiento sean, mejor, porque me posicionaré mejor en los tiempos modernos. Y en el campo lo que tengo que procurar es que la biodiversidad suba para arriba y no al revés. Pensar por un momento cuáles son los modelos que hay ahora, que lo que hacen precisamente es arrasarla. Si me lo permites, vamos a continuar, porque nos podríamos quedar aquí toda la tarde. Vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece. Dime. Escuchamos 2 o 3 preguntas seguidas y así abordamos y vamos respondiendo. Y así tenemos opción a que esta conversación sea fenomenal. Joana, a ver, levantamos la mano. Ahí. Hola. Mira, yo quería comentar... Perdón. Sí. Nada, así como nombre, y profesión y de dónde vienes. Eso es. Olimpia, de aquí. Fenomenal. Mira, quería preguntarte, este modelo, con la gentrificación que hay, que justo el centro de las ciudades está vaciando, que la gente se está yendo a vivir al extrarradio, a polígonos, toda esta zona central, que está muy bien, pero que la disfrutaría según el modelo que tenemos ahora. Quería más o menos. ¿O qué tiene que ver la gentrificación? Luego me lo recuerdas, porque luego no me olvido. Ah, vale. Bueno, gentrificación, ¿cómo se adapta al modelo? Sí, no te preocupes, vale. Ya está. Yo lo anoto para que nos dé tiempo a contestar a las máximas preguntas posibles. Lo mismo, nombre y ámbito, disciplina. Jordi Herrero, arquitecto. Una cuestión como idea, más allá del urbanismo, también, yo creo que eso ya lo tenéis, desde la arquitectura, desde los propios edificios, hay mucho que hacer en placas solares, en incorporación. Yo no estoy exactamente de acuerdo en que en esa diferenciación entre el espacio natural y el espacio artificial. Creo que el espacio que antiguo, hasta el siglo XIX, el espacio natural, la ciudad y el espacio natural de alguna manera estaban más integrados. Y en el siglo XX se desnaturalizó mucho y ahora los estamos renaturalizando. Biodiversidad, súper importante. Y creo que también en los edificios hay una oportunidad, y también desde las propias normativas. Por ejemplo, aquí en Palma, nosotros a veces estamos tratando en cubiertas de plantear zonas verdes, que también en tema de temperatura, etcétera, biodiversidad ayudaría mucho, y la propia normativa específicamente no nos lo permite. Dicen, esto es para instalaciones. Imagínate podríamos hacer cuántos grados de temperatura manejaríamos, o sea, no solo desde el urbanismo, desde la arquitectura todo unido, y también teniendo en cuenta esa biodiversidad. Muy bonito lo que has hablado de la nutria y de que vuelvan a colonizarse no solo por los seres humanos, sino por los animales, la ciudad. En 1973, en San Luis se derrumbó, dice, aquí se acabó el movimiento moderno, tiraron unos edificios de movimiento moderno y había unos grados también datos, depresión, suicidio, violencia. Esa gente se trasladó y al trasladarse todo eso cambió. Y una de las cosas que cambiaba era la luz, y otra de las cosas, por ejemplo, que
el oído, el que sonaran, yo qué sé, la naturaleza, los pajaritos, lo que sea, eso bajaba el nivel de estrés. Quiero decir que las ciudades también se tienen que naturalizar más, creo, y desde todos los ámbitos. Lo digo como reflexión también, que tenemos que trabajar todos unidos en esa dirección. A lo mejor respondo. Vale, una última, hacemos 3. Nos quedan 10 minutos para... Vale, pues para aquí. Y hacemos como esta ronda y otra más. Venga. ¿Te parece? Vale. Lo primero, enhorabuena por la conferencia. Me llamo Julio, soy técnico de mantenimiento hotelero. Bueno, yo al vídeo veo un fallo y comento el fallo. Habéis dicho en el vídeo que Barcelona era una de las ciudades más ruidosas del mundo. Falso. ¿Por qué falso? Porque la persona que ha dicho eso no ha ido a ningún país asiático ni ha ido a la India. Eso para empezar. Que ese tema de ruido, sí, hay ruido, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que las ciudades se tendrían que planificar de otra manera. Antes necesitábamos casas de 4 o 5 habitaciones. Hoy en día, con 2, nos basta. La reorganización de las viviendas haría mucho en la convivencia, estando de acuerdo en lo que habéis hecho de las planificaciones. Pero hay personas como yo, en Barcelona es muy fácil, tienes coche, tienes tranvía, tienes metro, es muy fácil, relativamente. Yo he venido aquí en moto. ¿Por qué? Porque hoy el tiempo me venía justo. Normalmente vengo andando, pero esto es un problema educativo. Desde pequeño me enseñaron, si puedes ir andando y el tiempo te da, prioriza el ir andando. Que el tiempo no te da, coge la moto. Yo el coche lo uso solo para ir a trabajar a 40 kilómetros porque el hotel lo tengo a 40 kilómetros. Y las comunicaciones en Baleares son penosas. Eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. En Barcelona es mucho más fácil, pero no has hablado nada de fuera de las superillas. Ese tema no se ha tocado. Me gustaría saberlo. Gracias. Pues empezamos por este y continuamos luego, al revés, y así no me olvido. A ver, vamos a ver, no he hablado de las superillas. Si quieres hablamos, pero no tengo tiempo, ¿eh? Podemos estar aquí las horas que quieras, porque de tiempo, digamos, he utilizado para planificar y pensar este tipo de cosas mucho, pero mucho, mucho. En cualquier caso, la idea de salir de las superillas o entrar dentro de ellas, lo que yo creo que es muy importante es cómo nos organizamos para vivir en la ciudad en los términos que comentaban con la segunda pregunta. Incorporemos la naturaleza. Incorporemos algo que es fundamental en la vida urbana, que nosotros reclamamos en nuestras propias casas, por ejemplo. Una casa bien diseñada es aquella que tiene los dos mundos bien diferenciados, el mundo de la relación y el mundo de la intimidad. En el momento en que están mezclados y viven más de 2 personas, eso es un conflicto continuo. Es que yo quiero poner la televisión, pero es que yo quiero dormir, es que estamos perdidos. ¿Me explico? Eso pasa también a nivel personal. Uno, al final, está aquí, y os veo muy despiertos, aunque la hora no es la mejor, os veo muy despiertos porque seguramente habéis dormido la mayoría bien. Cuando hay ese mundo de vigilia y el mundo de relax bien equilibrado, entonces la vida funciona bien, si no vamos arrastrándonos. ¿De acuerdo? Por tanto, y lo mismo pasa a nivel psicológico. El mundo de una persona, en definitiva, la vida en síntesis son dos cosas, la vida de una persona, es relación y vida interior. Esa dicotomía, cada uno de nosotros la vive de manera distinta. Unos son más extrovertidos y otros más introvertidos, pero nos manejamos como podemos. En el extremo nos encontramos con personas que no son capaces de relacionarse, se llaman autistas. Y en el otro extremo nos encontramos con personas que les importa 3 que 80. Es decir, no les importa nada, no tienen reflexiones internas. Hacen lo que les viene del instinto. Un problema. Pero la mayoría... Entonces, buscar ese equilibrio es magnífico. En la ciudad lo mismo. En la ciudad necesitamos de la atención para poder competir, para poder organizarnos, para poder tener trabajo, para poder funcionar. Pero a la vez necesitamos la descompresión, el relax, el contacto con la naturaleza. Ese equilibrio es clave que viene a través, digamos, de lo que yo he planteado, que es liberar espacio para la descompresión, porque estamos muy comprimidos.
Por tanto, ese mundo hay que plantearlo como las dicotomías que hacemos uso de manera diaria. A nivel de naturaleza, yo estoy de acuerdo. Hemos de incorporar la naturaleza en nuestras ciudades, en nuestros edificios. La naturaleza es un ejemplo brutal. Nos lleva millones de años de ventaja. Yo di una conferencia hace poco aquí en Ibiza para el congreso de los arquitectos técnicos que se titulaba construir edificios como árboles. Los árboles tienen el mismo papel en el ecosistema natural que los edificios en los ecosistemas urbanos. El mismo. Pero los árboles nos llevan millones de años de ventaja, hasta el punto de que son capaces de reproducirse, cosa que los edificios no. ¿Me explico? Luego hablamos que son edificios inteligentes, normalmente son los más tontos de todos. ¿Me explico? Pero tendríamos que aprender de todo eso porque al final todos los elementos están incorporados en el árbol. Tanto el tema de la naturaleza hay que incorporarla, sí, pero hay que incorporarla también en los términos que comentábamos antes. El lugar en donde vivimos tiene que ser maravilloso. No entiendo por qué tiene que ser un desastre como el que tenemos ahora. No, es que no lo entiendo cuando tenemos soluciones más que demostradas para que eso sea así. ¿De acuerdo? Por tanto, en los edificios, incorporemos los elementos necesarios para que eso sea así. Y luego en el tema de la gentrificación, pues mira, Cerdá ya en su momento planteó que no podía ser de ningún modo que el interés privado se aprovechara de las inversiones públicas. Así de claro. Ya lo planteó, estoy hablando de mitades del siglo XIX, y hace una propuesta de reordenación en estos términos para que nadie saliera beneficiado y todo el mundo por igual lo estuviera. Hace una propuesta maravillosa en este sentido. Ahora no tengo tiempo de explicarlo. Leer el libro que yo escribí sobre esto, que yo creo que es muy interesante. Recuerda el título. Sí, recuerda el título. Se llama Regenerando el Plan Cerdá, ¿vale? De la manzana de Cerdá a la supermanzana del urbanismo ecosistémico, así se titula. Entonces, el planteamiento está en que si hay interés privado que quiere aprovecharse, pues es legítimo. Claro, al final, ¿qué pasa? Yo tengo una casa, en lugar de ser un bien de uso, lo convierto en un bien de inversión. Ya le he fastidiado, porque entonces pongo la máquina de la economía por encima de los intereses, digamos, de la propia ciudad y de sus ciudadanos. Por eso los he hecho. ¿Por qué? Porque eso es, vamos a ver, no hay ningún valor, ni ecológico, ni moral, que supere la conciencia económica. Ninguno. O sea, esta, por suerte, está muy bien, porque es de vidrio, pero vamos a suponer que fuera de plástico, ¿vale? Yo, si a una botella de plástico de estas de usar y tirar, le pongo un depósito de €1, pero me la tienes que devolver, no hay ni nadie que tire €1 a la basura. En cambio, y los pongo en donde yo digo que lo tiene que poner. He planificado planes de residuos en toda España, Pues, en cambio, si yo hago una campaña de publicidad de 3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros, no conseguiré ni una décima parte de los objetivos que consigo con ese euro. Es más, si doy €1 todo el que me traiga esa botella de plástico, esté en donde esté, dejo Palma de Mallorca limpia como una patena. Sí, de claro. Tengo a todos los agentes del mundo buscando el chaval, todo el mundo busca plástico. Así de claro. Lo cual quiere decir que la conciencia económica es infinitamente superior a la conciencia ecológica de aquí a Lima. Ese es nuestro problema. Es más, os tendría que decir que el órgano más sensible que hay de la especie humana es su bolsillo. ¿Entendidos? Por tanto, cuando uno planifica, siempre tiene que incorporar instrumentos de carácter fiscal y económico, siempre si quiere conseguir los objetivos, y si no, no los consigue. ¿Me explico? Por tanto, el tema de la gentrificación, primero vamos a regular lo que hay que regular. Esto de Airbnb ja s'ha acabat, això. Ja n'hi ha prou d'aquest color, perquè vamos a echar a todo el mundo.
Esto va a ser un desastre. Le vamos a quitar, le vamos a robar el alma a la ciudad. Primera cuestión. Segunda cuestión, si yo invierto públicamente y transformo una calle, una plaza o lo que fuere, tengo que poner condiciones para que el precio de eso no se beneficie el privado. Si se tiene que beneficiar el privado, estamos perdidos. Porque entonces, ¿quién podrá acceder a ese lugar? El que tenga las condiciones económicas para hacerlo y el que no, a la calle. Por tanto, hemos de buscar los mecanismos. El problema de esto es que los municipios, ni siquiera las comunidades autónomas, pueden regular sobre ello. Lo tiene que hacer el Estado, porque es propiedad privada. Pero hay que regularlo, porque el patrimonio más grande que tenemos son las ciudades. Y en tercer lugar, desde el municipio sí puedo hacer que no haya diferenciaciones entre una parte y otra de la ciudad para que la gentrificación no se me vaya de las manos. ¿Qué es? Pues con una propuesta táctica, en el caso de Barcelona, a 45 euros el metro cuadrado. O sea, yo puedo hacer los 6.200.000 y me salen 280 millones de euros. ¿Es asumible? Pues claro. Por tanto, si yo extiendo y genero una calidad urbana similar en toda la ciudad, no hay pretexto para irse a un punto o a otro, porque todos están, digamos, en condiciones similares de calidad urbana. Con lo cual reduzco esto. Y ya está. Estamos fuera de tiempo. ¿Puedo permitir una, si me prometes que la contestación la hacemos Sí. en... ¿Diré sí o no? En 50 segundos me quedaría aquí toda la tarde, pero tenemos que seguir con el programa, que todavía nos quedan. Vale. Lo mismo, preguntas directas. Os diré ¿vale? una cosa, no he visto ningún congreso que vaya por detrás 1 minuto 43 minutos. Es fantástico, ¿eh? No, en absoluto. Es que te lo van sumando. Te lo van sumando. Lo que sé, ya te digo. Ahora vamos de retraso 1 minuto 43. Pero hemos empezado un poco más tarde. Bueno. Sí, sí, me llamo José María y la cosa del manejo es informática. La pregunta es la siguiente. Ustedes heredaron un modelo muy bueno de Cerdá en 1860 o 70 porque aprovechó la diagonal... 59. Bueno, 59, sí. Que aprovecha la diagonal, que es la línea más larga entre los puntos, para esparcirlo con el sistema de manzanas. Por eso consiguen ustedes la densidad que tienen de población entre las manzanas o el sistema de supermanzanas. Si conoce usted alguna ciudad que utilice ese sistema, porque ustedes tienen el triple de densidad de población que Madrid. Sí, sí. Con ese sistema, gracias al sistema heredado de la diagonal, las manzanas, cosa que otras ciudades es un caos, porque son, claro, están hechas sobre el núcleo antiguo y eso. Y luego el otro modelo que digo yo, para pasar de crecimiento, que expliqué es, para limitar, si ustedes van teniendo en cada generación, se tiene solo un hijo, se pasan de un modelo de crecimiento a un modelo de mantenimiento y mejora de infraestructuras, porque la tercera generación te juntas con 2 pisos que solo hay que mantener, no comprar. ¿Me explico? ¿Tú eres economista, has dicho, o eres informático? De todo un poco. De todo un poco, pero bueno. Me refiero, claro, se pasa ya, se acaba el problema de la vivienda a través del crecimiento 1-1-1, la tercera generación solo, y eso lo que permite es, en vez de crecer y crecer, se pasaría a mantenimiento y mejora de infraestructuras, tanto de materiales como energética, como todo. Claro, Sí, lo que pasa es que el problema no se soluciona en 4 o 8 años, necesitan 3 generaciones para solucionar otro problema planetario, 3. A ver, Ese es el problema a mí de en la una política no vale para ocasión, nada. te respondo. Mira, en una ocasión me pidieron que participara en un foro entre los gobiernos chino y el español sobre las ciudades sostenibles, ¿vale? Y entonces, bueno, habían 2 españoles, uno que era el gerente de urbanismo de Madrid, y habían 2 personas de China, el que se supone que era el director de planificación de ciudades y el otro el que las construía. Y luego había un director general de urbanismo español que dirigía. Entonces la primera pregunta que me hacen así a bocajarro me dice, oye Salvador, ¿cómo se podría hacer una ciudad sostenible? Digo, ¿cuánto tiempo tengo para responder? Dice, 10 minutos. Digo, ostras. Entonces yo pensé, dije, bueno, vamos a ver, la ciudad es un sistema de proporciones, para que me entiendan. Vamos a suponer, a ustedes que les gusta mucho el arroz, que
vamos a hacer una paella. Se la recomiendo, les dije. Pero supongamos que tenemos las proporciones adecuadas. Si yo no le pongo sal, está sosa. Pero si le pongo demasiada, yo ya no me la voy a poder comer. Pues a la ciudad le pasa lo mismo. Si nosotros lo fiamos todo al modelo de movilidad con coches, eso es incomestible. Si lo que hacemos, digamos, es un proyecto, digamos, de extensión de la ciudad, poniendo a gente según sus rentas distintas en un punto o en otro, eso se llama segregación social, que luego tenemos como boomerang la inseguridad de forma generalizada. Y vas viendo, no, la cuestión es generar las proporciones adecuadas. Por tanto, hay que conocer muy bien cómo funciona el ecosistema de manera integrada. Porque no solamente se trata de poner arroz, también hay que poner sal. O quien dice sal, dice tomate, lo que fuere. Todo eso tiene que estar integrado, tiene que estar visualizado desde ese punto de vista. Por tanto, eso que tú estás planteando en cada lugar será distinto. Además, son procesos muy dinámicos. En un tiempo determinado, muy corto, aquí han entrado 4 millones de emigrantes. Dicen que por esa razón, o una de esas razones, hace que nuestra economía esté donde esté. Es igual, pero es dinámico. Por tanto, lo que hay que estar es, digamos, analizando con profundidad, con los datos adecuados, porque es la clave, para saber hacia dónde vamos, para poder anticiparnos a aquello que luego va a ser un problema para nosotros. ¿Me explico? Por tanto, todas estas cuestiones que tú estás planteando, bueno, si tenemos un hijo, pues adopta otro, no sé, ¿entiendes? Podemos buscar mecanismos que nos permitan, de algún modo, pues posicionarnos sin que tenga que irse nadie del lugar de donde vive. Es una pena que la gente joven que vive en un barrio pues no pueda continuar viviendo cuando tiene toda su vida social allí dentro. Bueno, tendremos que pensarnos lo mejor. Las densidades tienen que ser las que son. Yo digo una cosa. Al final, el crecimiento vegetativo es el que nos ha de permitir, con las proporciones adecuadas, en diseñar lo nuevo, que es necesario porque crecemos, en las proporciones y con los principios del urbanismo ecosistémico, que es lo que yo llevo trabajando 40 años. Si hay alguno mejor, pues que lo diga. Pero esas proporciones están muy bien estudiadas, muy bien estudiadas. Tanto de lo que se trata es de poner encima de la mesa eso para, claro, si luego hacemos planes generales que todo eso se lo pasan por el forro, pues naturalmente vamos a donde vamos. Pues con esa última reflexión, si te parece, Salvador, nos quedamos un fuertísimo aplauso.